Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dentro de este curso de Historia del Diseño 2, vamos a empezar a entrar a ver a profundidad un poquito más lo que viene siendo la historia del diseño industrial. Entonces, para nosotros como diseñadores industriales sabemos que el diseño industrial nace más o menos a partir del siglo XIX en Inglaterra, eh, más formalmente en el 1919, cuando surgió la escuela de diseño llamada la Bauhaus. Esa la vamos a empezar a ver un poquito más adelante. La Bauhaus tuvo la intención de empezar a mirar todos los elementos tecnológicos que habían en la época para poder desarrollar elementos o para poder crear objetos formal estéticos que fueran atractivos. Aquí empezamos a hablar sobre cómo la forma sigue a la función. Listo, aquí no hablábamos de una parte de cómo la función debía seguir a la forma. Entonces, esto no quiere decir que antes, que mucho antes, no hubiese elementos de diseño industrial. Sí habían elementos industriales, lo que pasa es que no decíamos que netamente eran industriales. Entonces empezamos a hablar de por allá cuando estábamos en las cuevas, cuando aparece el primer hombre, coge la primera roca y la utiliza como arma o la utiliza como flecha. A partir de ese momento empezamos a ver o a entender algunos elementos industriales sin necesidad de generar elementos así como muy importantes, o sea, muy grandes. El hecho de que fuese una herramienta y de que se tuviese la tecnología, esa era la tecnología de ese momento, no quiere decir que no fuera industrial o que no se quedara así como a grandes masas. Lo que pasa es que aquí el término industrial se empezó a acuñar porque se podría fabricar en masa. Sin embargo, recordemos que el diseño industrial está enfocado hacia el objeto, que es básicamente como el sistema de reproducción de bienes se reemplaza o nace desde los artesanos con elementos históricos. La palabra diseño hace referencia a la preconcepción sistematizada de la forma y de las características del producto, teniendo en cuenta algunos aspectos sociales, tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es decir, la creación de un modelo puede desarrollar elementos con mismos planos. El proceso de concepción es la clave de la producción industrial. Esos son elementos importantes que necesitamos para que se fabriquen. La función trata de plantearse, de desarrollarse. Entonces, en estas épocas donde estábamos empezando a desarrollar, lo que nos importaba era que nuestra herramienta funcionara, que no fuera a venir un mamut y nos comiera, sino al contrario, poder consumir la proteína del mamut para poder continuar, ¿no? Bueno, dentro de la parte de la producción industrial, nosotros empezamos a hablar sobre algunos objetos que se empiezan a construir. La revolución, obviamente, aquí hoy es como una abrebocas de todo lo que vamos a empezar a mirar. La revolución industrial nace en Inglaterra y lo que hace es empezar a introducir sistemáticamente la máquina al proceso de producción. Esto lo que hace es que se comience la mecanización del trabajo, es decir, que se reemplace el trabajo manual por el de la máquina. Las herramientas que hacíamos antes, los utensilios, la herrería, todos esos objetos que utilizábamos antes para poder desarrollar un objeto, ahora tratamos de crear máquinas para poder desarrollar y producirlos en masa. ¿Listo? De esta manera se empieza a establecer una diferencia entre un diseñador y un artesano. El artesano es un artista. Generalmente, este se configura y se construye simultáneamente.
En la producción artesanal no se plantea un trabajo de preconcepción, sino que se empieza a mirar cómo se va a desarrollar. En cambio, dentro del proceso industrial sí se tiene que saber cómo se va a desarrollar un objeto para poderlo hacer. Si no, sería imposible. Dentro de la preconcepción tenemos la etapa previa de la creación de un producto. Esto cuando nosotros nos sentamos a bocetar, cuando nosotros nos empezamos a mirar qué vamos a hacer, estos elementos se llama este proceso de pensar qué le vamos a poner aquí, qué le vamos a poner allá, se llama diseño. Esta actividad permite que se empiecen a establecer algunos elementos preconcebidos antes de hacerlo. Si bien un artesano puede ir desarrollando y a medida que va haciendo su objeto va creando una forma, cuando nosotros diseñamos no. Primero tenemos que sentarnos, tenemos que pensar, tenemos que bocetar, tenemos que mirar qué materiales vamos a usar, cómo lo vamos a emplear, qué texturas van a tener, qué forma le va a explicar a nuestro usuario, ¿cierto? Nos referimos a esa concepción de objetos que se producen y que se hablan desde el diseño como la actividad que se ocupa el diseño dentro del marco estético. La expresión de diseño industrial está vinculada a la concepción de objetos para poder ser producidos por medios industriales y mecánicos. Lo más importante, permite la repetibilidad del producto exactamente igual. Entonces, como utilizamos máquinas y elementos que me van a ayudar a hacer que mi objeto quede perfecto, pues todos mis objetos van a quedar exactamente iguales, van a ser copias igualitas. El diseño industrial lo que hace es plantearse qué necesidad tienen y qué aspectos técnicos necesitan desarrollarse para crear un objeto. Los factores estéticos están vinculados con la forma, con el color, con el tratamiento de las superficies, es decir, con todo lo que esté relacionado con el objeto, teniendo en cuenta de como diferentes elementos desde el hombre. Por otra parte, en todo objeto, todo equipamiento, toda máquina, todo vehículo, hay que tener en cuenta también la robustez, la simplicidad, la economía y además como la sensación que se produce y no se produce de lo que se gusta y de lo que no se gusta. La actividad profesional como tal del diseño industrial está enmarcada por la estética y no pertenece al campo del arte, sino a la parte de la tecnología. La actividad consiste en embellecer los productos generándoles elementos muy lindos. Cuando se empezaron a desarrollar elementos, al principio, cuando el hombre no tenía tan presente lo que era el desarrollo de un elemento, que era un proceso, que era un objeto, se generaba como un diseño, como un proceso creativo. Normalmente hablamos del diseño industrial como un elemento multidisciplinar, ya que si se dan cuenta, nosotros diseñadores industriales podemos meternos en cualquier campo, podemos meternos en el campo de los muebles, podemos meternos en el campo de los automóviles, ese es como nuestro fuerte, en el campo de las cocinas, mejor dicho, es más, hasta podemos irnos por la parte de la arquitectura para empezar a mirar toda la parte visual, toda la parte de comodidad, toda la parte del uso de objetos, ¿listo? Existen tres campos de acción dentro del diseño: diseño industrial o de producto, diseño de comunicación del producto y diseño de la imagen corporativa. Cuando nosotros comenzamos a utilizar, no sé si ustedes se acuerdan como de esos elementos, de esos objetos que no funcionaban para nada, pero aseguraban de que eran lo mejor de lo mejor. Listo, aquí los diseñadores industriales estaban empezando como a dar sus primeros pinitos más o menos por allá hacia los 60, 50. Están empezando a dar como sus primeros pinitos. Recuerden que no teníamos todavía ni nombre ni apellido. Nosotros somos muy jóvenes. Nuestra carrera es una carrera que recibió el nombre hace muy poquito.
Dentro del universo del objeto del diseño industrial podemos encontrar algunos objetos que corresponden a las necesidades, a los deseos, a las demandas de la sociedad. Esto nosotros vamos a tener como resultado un trabajo de preconcepción y vamos a mirar algunos materiales. Aquí vamos a hacer una pausa y bueno, les voy a hablar del trabajo que van a realizar. Para esta primera entrega, ustedes van a buscar un objeto de la edad antigua y lo van a replicar con materiales al día de hoy. ¿Listo? Vamos a tratar de desarrollarnos una flecha, entonces ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Listo? Con materiales de hoy. Si hagan de cuenta que ese hombre del pasado viene al futuro y tiene toda la posibilidad de utilizar muchos elementos, muchos materiales para desarrollar como ese elemento con el que él utilizaba para cazar. Es un ejemplo, ¿no? No me vayan a hacer una flecha, ustedes van a buscar algo de la época y lo van a hacer. Hay jarrones, hay ropa de vestir también puede ser, no necesariamente. Bueno, tendría que ser algo muy guau. ¿Listo? O si de pronto, ¿cómo podríamos hacer para facilitarle para hacer el fuego? ¿Listo? Ahora es que me hagan un briquet. Entonces me toman la foto de un briquet. No, 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 no. Van a hacer algo bien creativo. Ustedes son diseñadores industriales. Listo, esa va a ser la tarea. Dentro del diseño industrial vamos a tener dos elementos, los elementos estéticos y los elementos tecnológicos. Al final del diseño industrial se sintetizan los conocimientos de los métodos y de las técnicas que hay para poder generar una concepción morfológica dentro de los objetos. Básicamente, el diseño industrial nos permite generar objetos únicos que nos permitan producirlos y venderlos. A través del tiempo han salido muchas teorías que nosotros vamos a verlas aquí a medida que vamos saliendo, independientemente con cada una de las vanguardias que se vieron y con la escuela así súper guau, con la escuela mamá de nosotros del diseño industrial, con la Bauhaus, ¿cierto? Entonces, dentro de los objetos nosotros podemos tener el derecho de desarrollar o evolucionar las formas. Cada país tiene como su propia política y cada uno permite el uso de ciertos materiales o no. Dentro del diseño industrial, nosotros tenemos que mirar qué vamos a realizar. El diseño industrial para nosotros nace, como les he dicho, nace desde la Bauhaus, pero a medida que va evolucionando, que fue evolucionando, empezó a adquirir como diferentes tipos de significados. Tenemos que tener en cuenta pues que hoy en día tenemos muchísima más tecnología, que la función en muchas ocasiones está ligada hacia el objeto y hacia los elementos y el concepto implícito del proceso. El significado de una pieza fue o sigue siendo el elemento básico de valoración, entonces tengamos en cuenta que hay algunos objetos que se valoran por el elemento que es, ¿listo? Conciep plantea que el arte posee una justificación en sí mismo, mientras que el diseño se fundamenta en el uso social de un objeto.
También indica que el diseñador no debe buscar la exteriorización de la personalidad de un diseño, sino que la función del objeto diseñado debe cumplirle a la sociedad. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a mirar qué elementos vamos a trabajar. Les voy a dejar un libro colgado en la plataforma para que le echen una leidita. Entonces vamos a hablar, vamos a mirar por lo menos las primeras 20 hojitas, ¿listo? Por favor, para que las revisen. Léanse todo el primer capítulo, son 20 hojitas nomás, es muy sencillito, es muy parecido a lo que yo les he venido hablando de lo que trata el capítulo 1. Bueno chicos, espero que estén bien. Dentro de 8 días vamos a ver un poquitico más acerca de la Bauhaus y vamos a ver algunos elementos. Que estén bien, que tengan una feliz tarde.